La idea surgió a partir de muchas inquietudes de colegas y de pacientes y de familiares de pacientes, que había mucha disparidad entre lo que era el ámbito público y el ámbito privado, pero siempre esas ideas o percepciones pueden ser subjetivas y no reales, por lo cual el trabajo que se hizo apuntaba principalmente a tres objetivos. Por un lado, estimar los costos que tiene hoy en día el diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer de mama. El otro punto, identificar barreras estructurales o socioculturales que hacen que por ahí no se hagan tratamientos en forma temprana o en prevención. Y a partir de esos resultados, si esos resultados validaban la percepción que teníamos de inicio, proponer o hacer llegar a los responsables del ámbito de tomar decisiones estas herramientas para que se tomen decisiones, pero con números reales. Qué bueno esto. Además, este proceso me gusta, doctor, cómo usted lo ha marcado, ¿no? Ustedes tenían una impresión, pero era necesario poder respaldarlo con datos, y esa es la importancia de que las decisiones en políticas públicas, en políticas sanitarias, se basen justamente en datos, en relevamientos de este tipo. Totalmente. Para eso, entonces, nosotros lo que hicimos fue, digamos, una encuesta, y los datos de 22 instituciones de todo el país. Si bien la mayoría son de Ciudad de Buenos Aires y de provincia de Buenos Aires, también hubo instituciones de Neuquén, Río Negro, Formosa y Rosario y Santa Fe. Y esos datos lo que muestran es que hay una gran disparidad entre el sector público y el sector privado. Cuando yo hablo de privado, eso engloba también no solamente a las prepagas, sino a lo que serían las obras sociales. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en el estudio es que en el sector privado solamente un 14% de las mujeres van al médico o consulta de primera vez con un tumor extendido, contra casi el 32% en el sector público. Upa. Eso significa de que una de cada 3 mujeres que van al sector público ya tienen una enfermedad muy avanzada. Y esto es importante, sobre todo para tu audiencia, Gastón, que se entienda esto. Cuando el tumor de mama se detecta por estudios preventivos o porque la mujer se lo palpa y es pequeño, la chance de curarse es mayor del 90%. Curarse es que no vuelva. En cambio, si esto no sucede en forma temprana y sucede en forma tardía, ya las chances de curarse son menores al 5%. Entonces, eso significa de que existe una diferencia en cuanto a las mujeres que concurren al sistema público que al sistema privado. Si esto después lo llevas a que la mujer tiene familia, tiene un empleo, y el rol de la mujer cambió muchísimo en los últimos 30 años, que tiene chicos, que tiene nietos, el impacto familiar y social es mucho más importante de lo que uno se imagina. Y por otra parte también, uno está invirtiendo menos plata en educación y en prevención y más en tratamientos cuando ya estamos llegando en una etapa tardía de la enfermedad. Entonces, ese es uno de los hallazgos más, digamos, más importantes. Qué bueno, qué interesante el dato, porque bueno, ¿no? Llama a tal vez tener que reformular las estrategias, tener que repensar cómo es el vínculo entre el sistema de salud y las usuarias, y qué está pasando, y cuáles son, ¿no? Esas... porque uno cuando piensa en salud piensa solamente en la enfermedad, pero sabemos que hay determinantes sociales que también hacen, y que para este tipo de decisiones hay que siempre valorarnos, ¿no? Las cuestiones, lo económico, pero también la cuestión cultural, la cuestión, digamos, de lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, ¿no? Las otras enfermedades con las que uno convive, las cuestiones de género también. Sí, uno, para que se tenga una idea, el cáncer de mama es es la principal causa de muerte en mujeres por cáncer en la Argentina.
y el número de mujeres que se mueren anualmente, que está entre 5.000 y 6.000, supere en mucho a otras enfermedades que uno por ahí las tiene como más prevalentes. Pero lo que más hay que reforzar, y que fue uno de los hallazgos del trabajo, cuando se preguntaba por qué no se hacían los estudios o no se hacía la prevención, surge que los problemas, digamos, laborales y familiares, no se sabía el autoexamen de mamas, y porque no había campañas de screening, de tamizajes en la zona. Eso significa de que el sistema, no solamente de salud, debería acompañar más a las mujeres y en realidad no ser una barrera, sino que facilitarles el acceso. Esto quiere decir que nosotros pensamos en que el problema se debería ver de otra manera. Teniendo un tumor que es curable, que prácticamente hoy en día con las técnicas quirúrgicas que hay, no significa que se le saque el pecho a la mujer. Teniendo en cuenta que la mayoría de estas mujeres están en el mejor momento, digamos, de su existencia con sus hijos, en el aspecto laboral, familiar, afectivo, no es admisible de que circunstancias laborales o porque no pueda tener alguien que le cuide a los chicos, no hacer, digamos, los estudios de prevención. Y eso, bueno, no es solamente la mamografía, sino que la mujer pueda llegar a hacerse la mamografía. La verdad que sí, y además teniendo justamente, ¿no?, ya que mencionamos la mamografía, un método de diagnóstico que no es invasivo, de un costo bajo, y que hoy en la República Argentina, digamos, mamógrafos hay por lo menos en las principales ciudades y en ciudades tal vez un poquito más pequeñas de las capitales, está el acceso, pero bueno, algo está pasando que tal vez no se llega y no se llega o tal vez en los tiempos que uno esperaría. Tal cual, tal cual. Entonces, uno de los principales hallazgos del trabajo es que es necesaria la educación, es necesaria la comunicación como la que están haciendo, y te agradezco mucho en tu programa, pero también nos tiene que hacer revisar las políticas de implementación. O sea, que esto no se queda solamente con la comunicación, sino que tiene que facilitarse a la mujer que pueda hacer sus estudios. A lo que agregabas vos, que la mamografía y la ecografía son asequibles en las principales localidades de todo el país, uno tiene que sumarle que se hace una vez al año.